Bien, en las próximas clases vamos a comenzar a ver la bolilla del curso de física del estado sólido correspondiente a el estudio del magnetismo en sólidos. Em, a grandes rasgos discutiremos primero el temario, es decir, las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Primero vamos a estudiar al átomo aislado, digamos, en el estado fundamental. ¿Sí? Vamos a estudiar, digamos, el magnetismo desde ese enfoque. ¿Sí? Luego vamos a agregarle a ese átomo aislado la presencia de un campo cristalino y vamos a ver cómo van a afectar esos entornos, eh, o la eventual presencia de entornos correspondientes a un campo cristalino en un átomo aislado. Luego seguiremos estudiando cómo afecta ahora la presencia de un campo magnético externo a un átomo aislado, ¿sí? Es importante aquí mencionar que cuando vamos a hablar de átomo aislado, en teoría estamos hablando bueno, de un átomo que está, digamos, de que no interactúa con sus átomos vecinos que estén en la vuelta, digamos, más allá de pensar estrictamente en un estado gaseoso de átomos, que sería un estado, digamos, ideal para considerarlos aislados, digamos, o casi ideal. En este caso, también podemos pensar, digamos, para traerlo un poco a la temática de sólidos, es justamente en pensar que esos átomos que vamos a estudiar, digamos, con su magnetismo, digamos, intrínseco de cada átomo, pueden estar, digamos, embebidos, por ejemplo, en una matriz eh, en la cual, digamos, no hayan interacciones entre esos átomos. Digo esto para de alguna manera vincularlo con algunas cosas que se puedan ver, digamos, que sean más tangibles experimentalmente, digamos, ¿no? Bien, siguiendo con el temario entonces, luego vamos a pasar a ver cómo van a interactuar esos átomos ahora no aislados, ¿verdad? Vamos a estudiar el origen de la interacción magnética entre dos o más átomos y eso luego lo vamos a extender a los tipos de interacciones magnéticas y aquí sí vamos a extender, digamos, el estudio a las tres dimensiones, digamos, es decir, a estudiar sistemas ahora que tengan interacciones magnéticas y estudiar fenómenos cooperativos, como son clásicamente conocemos el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. Ya digamos más específico de la parte de sólidos. Luego vamos a ver un poco cómo es algunas características de las paredes que forman esos, en realidad de los dominios ferromagnéticos y de cómo se mueven esas paredes en los sólidos. Y finalizaremos con fenómenos de transporte magnético, ¿sí? En este tipo de fenómenos que vamos a estudiar en este curso, vamos a ver dos fenómenos bastante estudiados y conocidos, que son la magnetoresistencia intrínseca y extrínseca, ¿sí? Que pueden exhibir algunos materiales y que, bueno, de alguna manera nos acercan a una de las grandes aplicaciones de los materiales magnéticos. Bien, como bibliografía recomendada, el primer texto que se menciona ahí, Blundell, ese texto es quizá uno de los que eh, siga mejor el desarrollo del curso, digamos, básicamente en cuestiones de orden y algunas cuestiones de nomenclatura, de lenguaje, incluso el abordaje que tiene el libro el texto de Blundell, ese que quizás se adecue más a los propósitos de este curso, de estas clases, digamos. Luego, obviamente, siempre está bueno tener a mano las lecturas de Feynman, en particular el volumen 2, que es el que toca la parte de electromagnetismo. En este texto se encuentran, digamos, algunos principios fundamentales, físicos, que están, digamos, demostrados ahí, está interesante. En el primer texto que no mencioné, lo tengo el libro, obviamente está en inglés,
Las lecturas de Feynman las encuentras también en inglés, están online, gratis, digamos, en la página de Caltech. Bien, seguimos después. Una tercera bibliografía que la pongo ahí, que en realidad no vamos a profundizar demasiado en el curso en cuestiones que están abordadas en ese texto, que es un texto de Goodenough. Vale la pena aclarar, reciente ganador de premio Nobel. Ese texto, digamos, estudia el magnetismo y hace particular énfasis en justamente los efectos del entorno, efectos de campo cristalino, diferentes simetrías, a lo que hace al magnetismo, digamos, en sólidos. Es un texto de referencia en ese sentido. Después tenemos dos textos también que son de última bastante generales. El texto de Story Sigman es un texto un poco más actualizado, más reciente, que incluye fenómenos de nanoescala, de magnetismo nanoescala. Es un tema que vamos a ver al final, digamos, del curso, pero que no vamos a tampoco profundizar demasiado. Y por último está el texto de Coolidge y Graham, que también es un texto general de materiales magnéticos, y en particular este texto desarrolla bastante todo lo que son técnicas de caracterización para estudiar justamente el magnetismo en sólidos, cosa que tampoco vamos a desarrollar demasiado en este curso. El objetivo de este curso es más bien brindarles a ustedes las herramientas fundamentales para tratar de entender cómo es que funciona todo esto del magnetismo en sólidos. Bien, comencemos entonces a estudiar el sistema que corresponde a un átomo aislado, ¿sí? Antes de estudiar justamente en concreto cuál va a ser el comportamiento de un átomo aislado, vamos a definir una magnitud importante que vamos a utilizar a lo largo del curso, que es justamente el magnetón de Bohr. Bien, veamos entonces cómo tenemos una expresión para el magnetón de Bohr, que vamos a simbolizarlo con la letra mu sub b, ¿sí? Y además de definir, digamos, en otras palabras, qué es el magnetón de Bohr, vamos también a encontrar ya una primera expresión para lo que sería el momento angular orbital, en particular que tiene asociado un electrón, digamos, orbitando justamente en una circunferencia como lo describe este modelo de Bohr, digamos. Entonces, justamente vamos a considerar eso, que el electrón que está orbitando ahí lo hace, esa carga es menos la carga, o sea, vamos a considerar que E es un número positivo, que es la carga del electrón, el módulo, quiero decir. Vamos a considerar entonces que se está moviendo a un radio r, ¿sí? Con una velocidad constante. Básicamente lo que sabemos de conocimientos de electromagnetismo fundamentales, mejor dicho clásicos, es que una carga que se mueve tiene asociada una corriente eléctrica, ¿sí? A su vez, si esa corriente eléctrica tiene lugar en un circuito cerrado, es decir, esa carga describe una trayectoria cerrada, podemos definir lo que conocemos como el momento dipolar magnético, ¿sí? El momento dipolar magnético de ese sistema se define, mejor dicho, como el producto de la corriente por el vector área, ¿verdad? Bien, entonces, como tienen ahí en las transparencias, la corriente se puede calcular sencillamente como la carga por unidad de tiempo. ¿Sí? En este caso, como tenemos simplemente que un electrón está circulando por cada periodo de ese movimiento circular, vamos a tener una expresión de ese tipo, ¿sí? Que pasada limpio nos va a quedar una expresión de este tipo, ¿sí? Y que además, si quieren expresarla en función de la velocidad, que es lo que tenemos en el dibujo aquí, simplemente podemos hacerlo, ¿sí? Sabiendo, digamos, que es un movimiento circular uniforme el que está describiendo en principio ese electrón, ¿sí?
Bien, esto es un número escalar, ¿verdad? Después tenemos que el área es un vector. Eh, Fíjense que el área que describe esa circunferencia, es decir, el área del círculo, la podemos calcular como pi por r cuadrado, ¿sí? En este caso estamos, digamos, el área, el vector área, ¿verdad? Es un vector que va a quedar perpendicular a la superficie que define esa circunferencia. ¿Sí? Y entonces básicamente llamémosle a este eje z. Eh, Esa va a ser, digamos, el vector área. Bien, en este caso, al sustituir en la expresión entonces que tenemos previamente, es decir, la definición, y haciendo alguna cuenta sencilla, que es justamente multiplicar nada más estos dos términos, vamos a obtener la expresión para el momento dipolar magnético de este sistema, ¿sí? Que queda dada por la siguiente expresión. ¿Sí? Fíjense que producto de que esto es una carga negativa, justamente, ese momento dipolar magnético nos queda, digamos, opuesto al eje, al sentido que tiene el eje Z, ¿verdad? Eso ya lo podemos de alguna manera representar aquí, ¿sí? Ese momento dipolar magnético va a tener esa dirección y sentido. Entonces, ahora cuando vinculamos esto con una magnitud que es en realidad la cantidad de movimiento angular, es decir, estamos considerando que ese electrón además tiene una masa, ¿verdad? Que va a ser la masa del electrón. Entonces ahí podemos justamente definir la cantidad de movimiento angular para este sistema como producto vectorial del radio, ¿sí? Por la cantidad de movimiento lineal que tiene esa partícula. Fíjense que aquí tenemos que el radio y la velocidad o la cantidad de movimiento lineal son vectores ortogonales, con lo cual esto se reduce simplemente al producto de los módulos. Por otra parte tenemos que la velocidad es un dato que tenemos ahí expresado. Y podemos expresar entonces la cantidad de movimiento angular de esa forma, ¿sí? Que si quieren podemos incluso expresarlo. Aquí hay que poner versor z también, ¿verdad? Para que quede correctamente expresado esto. Vamos a expresarlo, decía, en función de omega, ¿verdad? Fíjense que tenemos aquí la masa del electrón por omega, versor z, y me quedaría el cuadrado. Con esta expresión, simplemente ahora voy a la expresión que tengo para el momento dipolar magnético, que yo tenía calculada, era menos e por omega por r cuadrado sobre 2 versor z. Aquí lo que hago es simplemente sustituir, digamos, por la expresión de L, ¿verdad? Es decir, hacer explícita la dependencia del momento dipolar magnético con la cantidad de movimiento angular. Entonces fíjense que si hago eso me queda una expresión que sería menos E sobre 2 masa del electrón, justamente por el vector L. Bien, y a esa constante que nos queda ahí es la que vamos a denominar de aquí en más. Fíjense que es una constante universal porque depende justamente de la carga del electrón y de la masa del electrón, que es una constante universal, ¿verdad? Fíjense que simplemente para que quede aquí constancia, estamos viendo efectivamente que la cantidad de movimiento angular L es opuesta al momento dipolar magnético de ese sistema, ¿sí? En otras palabras, lo que estamos definiendo aquí, aparte de definir el magnetón de Bohr, es que justamente el momento dipolar magnético ahora va a pasar algo que vamos a conocer con el nombre de momento angular orbital asociado a un electrón, ¿sí? Y va a tener esta expresión que está ahí, como acabamos de desarrollar. Bien, a partir del momento angular orbital que acabamos de ver y su relación justamente con el momento magnético, vamos a definir el momento magnético asociado justamente a la cantidad de movimiento
angular, es decir, el momento magnético angular orbital. Esa expresión que vemos ahí es obviamente análoga a la que vimos, a la que desarrollamos anteriormente. Aquí nada más se aclara que esa expresión queda multiplicada por un factor G sub L, que típicamente es igual a 1, ¿sí? Y que no usualmente no se omite, digamos, en algunos textos, ¿sí? Aquí estamos teniendo una expresión, ¿sí? Que cambiamos levemente la simbología, porque ahora esos vectores, digamos, de alguna manera se transforman en lo que van a ser operadores cuánticos, ¿verdad? Por eso cambia la flechita, digamos, por ese gorrito, digamos, que tienen arriba de la letra, de cada letra. Bien, entonces fíjense que también podemos definir un momento magnético asociado ahora al spin. Lamentablemente este momento magnético de spin no tiene, al igual que el momento magnético asociado a la parte orbital, un análogo clásico, ¿sí? En algunos textos, más que nada con fines introductorios, se menciona el hecho de que el spin en realidad se podría asociar a una especie de giro en el propio eje digamos, de la partícula, lo cual, digamos, físicamente no se cumple, digamos, o por lo menos no está demostrado, ¿sí? Simplemente se define este momento magnético asociado al spin. Fíjense que es una definición muy similar a la del momento magnético orbital, sin, digamos, entrar en detalles de analizar si tiene un análogo clásico o no. ¿Sí? Es básicamente una variable puramente cuántica, ¿sí? Fíjense que ahí la leve diferencia es que se va a definir ese momento magnético de spin, ese operador, ahora va a estar multiplicado por una constante que es el factor G ahora asociado al spin, que es igual a 2, ¿sí? O aproximadamente igual a 2,0001, algo así, ¿sí? Por eso vamos a tomar que va a ser igual a 2, ¿sí? Bien, entonces en función de estas dos cosas que acabamos de definir, son dos cosas súper importantes, este, hay una cosa que se cumple, y es que tanto el momento angular orbital como el momento angular de spin pueden combinarse entre sí, ¿sí? Y entre ellos, digamos, de diferentes maneras. Pero, como dice ahí, no se conservan separadamente, ¿sí? El que sí se conserva es la suma de esos dos momentos, que es justamente el momento angular total, que vamos a simbolizar con el vector J, ¿sí? Y esto es básicamente debido a la presencia de lo que se llaman interacciones spin-orbital, ¿sí? Que vamos a desarrollar en un momento. Antes que eso, lo que vamos a definir es un momento magnético total, ahora, ¿sí? Asociado a ese vector J, que lo vamos a definir de forma análoga. Fíjense, lo único que cambia ahí es el subíndice del factor G, que ahora tiene un nombre particular, que es el factor de Landé, el factor G de Landé, que tiene esa expresión que ven ahí, ¿sí? A continuación lo que vamos a hacer es desarrollar a partir de las expresiones anteriores cómo calculamos ese factor G de Landé para el caso de el momento angular, el momento magnético total. Bien, encontremos ahora una expresión para el factor G de Landé a partir de las definiciones previas. Bien, vamos entonces a expresar el momento magnético, ¿sí? Total, ¿sí? Como justamente la suma del momento magnético de spin y el momento magnético orbital. Primero que nada podemos multiplicar por -1 la ecuación, ¿sí? Y seguidamente lo que vamos a hacer es multiplicar esto por el operador J, con lo cual vamos a tener una expresión
de este tipo. Va a quedar aquí el producto S por J sumado al producto L por J. ¿Sí? Fíjense que J por J no es otra cosa que J cuadrado, ¿sí? Para ese operador nosotros ya sabemos cuál es el valor esperado, digamos, pero no tenemos una expresión, al menos así a la vista, para estos dos productos, ¿sí? Entonces, aplicando la definición que, bueno, que nos dice que el vector J es, o en este caso los operadores, es la suma del orbital más el de spin. Y a partir de esta expresión lo que vamos a hacer es separar por un lado el operador orbital y por otro el operador spin. Simplemente aquí nos va a quedar una expresión de este tipo y por aquí nos va a quedar una expresión de ese tipo. Lo que vamos a hacer ahora es elevar al cuadrado para hacer aparecer el producto justamente S por J y el producto L por J. ¿Sí? Esto sería análogo a un cuadrado de binomio. Fíjense que nos quedaría una expresión de este tipo, menos 2J por S más S cuadrado. Y por su parte aquí, esto es L, ¿verdad? Y por su parte el S lo propio. Nos quedaría una expresión de este tipo, menos 2J por L más el operador al cuadrado. Bien, entonces de aquí lo que vamos a hacer ahora es simplemente despejar el vector 2JS. Fíjense que como S y J conmutan, esos dos operadores conmutan, podemos expresar esto simplemente como S por J. ¿Ah? Fíjense que ahí nos quedaría la siguiente expresión. Despejando, digamos, nos queda que esto es igual a J cuadrado más S cuadrado menos L cuadrado. Y lo mismo aquí, para el producto JL, que obviamente también como estos operadores conmutan, podemos perdón, vamos a aplicar lo mismo. Nos va a quedar esta expresión, que va a ser J cuadrado más L menos S ahora. Bien, con estas dos expresiones, ahora de alguna manera podemos calcular cuál va a ser el valor esperado para el producto S por J y el producto L por J, ¿sí? Porque tenemos eso en función de los cuadrados que tienen valores esperados conocidos, ¿verdad? Todos ellos. Ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, pasando en limpio aquí, nos va a quedar que el producto SJ nos va a quedar como J cuadrado más S cuadrado menos L cuadrado sobre 2. Y lo mismo para el LJ. Nos va a quedar J cuadrado más L cuadrado menos S cuadrado sobre 2. Bien, con esto ahora sí podemos volver a la ecuación inicial, a la que teníamos aquí. ¿Sí? Volviendo a esa ecuación entonces, nos va a quedar que G sub J por magnetón de Bohr por J cuadrado, fíjense que eso es J cuadrado, nos va a quedar igual a G sub S, magnetón de Bohr, y el producto SJ que ya podemos sustituirlo por la expresión que encontramos ahí. Y fíjense que nos va a quedar esa expresión. Sumado a la expresión de la parte orbital. Aquí nos queda la siguiente expresión.
Sí, como les decía ahora, tenemos que los valores esperados, tanto para L cuadrado, van a ser los siguientes, ¿verdad? Va a ser el valor esperado de esto va a ser L por L más 1, ¿verdad? Siendo L ahora, la L sin el techito, es justamente el número cuántico L, ¿verdad? Para S lo mismo, estrictamente en todos los casos que estamos realizando ahora, estaría multiplicado por la constante de Planck partida, pero como vamos a tener un cociente se van a eliminar después, ¿sí? No nos va a afectar eso a la hora de hacer las cuentas, ahora lo vemos. Bien, entonces con esto que van a ser de alguna manera los valores esperados para esos operadores, ¿sí? En función ahora sí de los números cuánticos L, S y J, vamos a expresar justamente el valor de G sub J. Sí, para eso vamos a usar obviamente algo que ya habíamos definido previamente, y es que G sub S va a ser igual a 2 y G sub L va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces a partir de sustituir todo eso ahí, no voy a desarrollar del todo las cuentas, fíjense que aparte de eso, el magnetón de Bohr aquí se me va. Me voy a quedar con una expresión de G sub J que va a tener la siguiente expresión, ¿sí? Va a ser 3 medios más, aquí nos va a quedar 1 medio por, ahora sí, número cuántico S por S más 1, y lo propio me va a quedar aquí para el número cuántico L por L más 1. ¿Sí? Todo esto me queda sobre J por J más 1. ¿Sí? Este que está aquí, entonces es el factor G del AND, que vamos a simbolizar con la letra G sub J. Bien, entonces dijimos anteriormente que la interacción espino-orbital era la que de alguna manera fundamentaba el hecho de que eh, este vector J en realidad sí se conserva, pero no se conserva el vector L ni el vector S, digamos, por separado, ¿verdad? Entonces, tratemos de cuantificar de alguna manera cómo es que podemos estimar la energía asociada a esta interacción espino-orbital. Para eso nos vamos a basar en una demostración que de alguna manera, si bien tiene un origen relativista, sí podemos, digamos, verlo con algunos conceptos semiclásicos para hacerlo, digamos, más visual y de alguna manera llegar a la expresión esa que tenemos recuadrada ahí en azul. Para eso vamos a considerar lo mismo que veníamos considerando hasta el momento, ¿sí? Eh, lo mismo que utilizamos, quiero decir, para demostrar el magnetón de Bohr y la cantidad de movimiento angular asociada a un electrón, orbitando justamente con una cierta, moviéndose con una velocidad v, ¿sí? Y eso va a estar orbitando, ¿sí? A un radio R constante, ¿sí? Eso análogo al anterior. Y ahora vamos a considerar que tenemos la presencia de un núcleo, ¿sí? Que podemos considerar que no necesariamente es un átomo de hidrógeno, sino que podemos extenderlo a cualquier valor de Z, digamos. Sí, lo que estamos considerando es la presencia de un único electrón para esta demostración. Bien, básicamente digamos, ese electrón acabamos de ver que tiene asociado un momento de spin y un momento orbital, ¿verdad? Lo que vamos a hacer para de alguna manera encontrar el valor de la energía, que ustedes como bien saben, la energía de esa interacción spin-órbita va a de alguna manera tener una expresión
que va a involucrar una constante, ¿sí? Llamémosle E sub 0, ¿sí? Por el producto escalar de S con L, ¿verdad? Entonces, lo que vamos justamente a tratar de llegar a una expresión de ese tipo a partir de un desarrollo que incluye un cambio de marco de referencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué lo vamos a hacer. Lo que vamos a considerar ahora es que nos vamos digamos, el sistema va a estar visto desde el electrón, digamos, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es justamente cómo va a pasar a orbitar, digamos, el protón o el núcleo, mejor dicho, de ese átomo alrededor ahora del electrón, ¿sí? Pongámoslo por aquí. Si vamos a tener ese núcleo ahí orbitando, ¿sí? Obviamente visto desde el electrón, se va a ver con una velocidad, digamos, opuesta hacia el otro lado, ¿sí? Y básicamente aquí lo que podemos observar es que al hacer este cambio de marco de referencia, vamos a ver que ahora el electrón en realidad va a tener asociado simplemente un momento de spin. ¿Por qué? Porque ya no va a estar orbitando, digamos, respecto de sí mismo. Con esto, lo que vamos a de alguna manera tener es un momento de spin, ¿sí? Y lo que va a generar ese protón orbitando alrededor ahora del electrón, que es de donde estamos viendo ahora el sistema, es que esa carga positiva, ¿sí? Ese núcleo orbitando, lo que va a generar adentro o sea, por regla de la mano derecha se puede ver fácilmente, es un campo magnético, ¿verdad? Que va a estar, digamos, de alguna manera visto, si quieren, desde arriba, va a generar un campo magnético que va a sentir el electrón de alguna manera, ¿sí? Obviamente esa carga que está orbitando por regla de la mano derecha, entonces adentro de esa órbita va a tener un campo magnético saliente en este caso, ¿sí? Entonces decíamos que tenemos el momento magnético, ¿sí? Que en realidad nos vamos a quedar ahora con el momento magnético únicamente asociado al spin, porque estamos considerando simplemente el electrón sin momento orbital. Y con eso podemos recurrir a una expresión para la energía que de alguna manera vamos a terminar vinculando con la que queremos llegar, que es la energía que ustedes bien conocen de un momento magnético en presencia de un campo magnético externo, ¿sí? Que es el que le haría el núcleo ahora orbitando alrededor de ese electrón, ¿sí? Entonces, a partir de esa ecuación, ¿verdad? Que sabemos que esa energía es menos el producto escalar del vector momento dipolar magnético, en este caso de spin, por el campo magnético, en este caso que se lo hace el protón orbitando, vamos a de alguna manera tratar de relacionarlo con la expresión que tenemos previamente, ¿sí? Que es justamente la energía asociada a la interacción spin-orbital. Bien, básicamente aquí lo que vamos a tener en cuenta es que el cambio de referencia, ¿sí? En el cambio de este marco de referencia, si bien estamos pasando a un sistema que estrictamente no es un sistema inercial, porque ese electrón del cual ahora estamos viendo al protón orbitar, no están estrictamente en reposo, mejor dicho, no se mueve a velocidad constante, sino que está acelerado bajo la aceleración centrípeta, ¿verdad? Eh, de cualquier manera podemos, con eso aclarado, aplicar lo que se llama la transformación de Jules-Bernoulli. ¿Sí? Básicamente la transformación de Jules-Bernoulli lo que nos va a nosotros permitir es vincular ese campo magnético generado por el protón, ¿sí? Es decir, el que siente el electrón, el que ve el electrón, con el campo eléctrico asociado a ese protón, digamos, ¿sí? O en este caso a ese núcleo, ¿sí? Porque vamos a considerar que puede ser, digamos, formado por más de un protón. Entonces esa relación
que aplicada, digamos, en el límite, digamos así, no relativista. ¿Qué quiere decir esto? Es teniendo en cuenta que el factor de Lorentz es 1, vamos a suponer que es 1 para este caso. Vamos a aclararlo aquí, que estamos asumiendo que esto es 1, estamos en ese límite. Yo les decía anteriormente que el origen en realidad es relativista. Eso básicamente tiene la componente que tiene en cuenta el hecho de que esto tiene un origen relativista, es el factor de Thomas, que es ese factor de un medio que estaba en la transparencia anterior, ¿sí? El resto de la expresión básicamente se puede demostrar de alguna manera recurriendo a conceptos o cuestiones semiclásicas, digamos, ¿sí? Entonces es justamente lo que vamos a desarrollar para ver de alguna manera cómo se vincula ese campo magnético ahora que ve el electrón y cómo está de alguna manera relacionado, ¿sí? En particular al momento orbital, ¿sí? Fíjense, antes de desarrollar esa expresión, básicamente ya tenemos desarrollada una expresión para el momento magnético de spin, ¿verdad? Si recordamos esto, recuerden que lo habíamos definido como menos g por el magnetón de Bohr, justamente por el, el momento de spin. Lo que de alguna manera tenemos que encontrar es, para ese campo magnético B, cuál es la relación que tiene con el vector L. ¿Sí? Eso es lo que debemos encontrar para justamente volver a la expresión que tenemos aquí, y en lugar de expresar la energía en función de un producto escalar del momento dipolar de spin por el campo magnético ese que producto del cambio de referencia, simplemente va a ser expresado en función de el producto escalar de el momento de spin y el momento orbital, ¿sí? Bien, entonces lo que básicamente podemos hacer aquí es ver, habíamos dicho que entonces el electrón de alguna manera ve el campo magnético asociado al protón orbitando. Vamos a pintarlo de azul para diferenciarlo bien, ¿sí? Y la transformación de Joule-Bernoulli lo que nos permite a nosotros ver es la relación que eso tiene con el campo eléctrico que tiene justamente asociado ese protón. Fíjense que el campo eléctrico que tiene ese protón, ¿sí?, va a tener, digamos, una simetría esférica, ¿sí? Digamos, esto lo vamos a hacerlo en todas las direcciones, si bien no todas las componentes van a aportar aquí, simplemente para que se entienda, ¿verdad?, que ese protón, el campo eléctrico al que nos estamos refiriendo en esa transformación, es justamente, perdón, el campo eléctrico asociado a la carga de ese protón o de ese núcleo, ¿verdad? Considerando que puede estar formado por Z protones. ¿Sí? Entonces, justamente, eso lo que nos va a permitir a nosotros es expresar el campo eléctrico, ¿sí?, asociado a ese núcleo, justamente como la carga que encierra, digamos, pensemos en una gaussiana. Y recuerden que el campo eléctrico asociado a una carga puntual, de hecho es exactamente lo mismo, nos queda una expresión de ese tipo, ¿verdad? Bien, fíjense que esto, además, se puede expresar ahora en función explícita del radio R y no del versor R, simplemente apelando a la definición, ¿verdad? El versor R de alguna manera es, digamos, el que me define la dirección del radio R y tiene módulo 1, ¿verdad? Entonces, esto para expresarlo en función del radio, del vector R, podemos simplemente decir que va a ser el cociente entre el vector justamente y el módulo de ese vector. Con eso recuperamos el versor R. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, fíjense que esto es lo que nos va a permitir a nosotros es tener una expresión ahora del campo eléctrico que va a lucir de la siguiente forma. Y cuando vamos a la expresión del campo magnético que tenemos dada la transformación de Joule-Bernoulli,
Vamos ahora a ver que va a aparecer explícitamente el momento angular, la cantidad de momento angular o el momento orbital asociado a justamente a ese cambio de marco de referencia. Fíjense que aquí nos queda la siguiente expresión. Ahora nos va a quedar el vector r, ¿sí? Producto cruz, la velocidad que la podemos expresar para hacer aparecer el vector L como P sobre la masa del electrón, ¿verdad? ¿Sí? Aquí también todo esto, vamos a no olvidarnos, que está además dividido sobre la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente pasar los términos escalares digamos, para adelante. Nos va a quedar una expresión de este tipo, ¿sí? Con la masa del electrón incluida, y nos va a quedar el producto vectorial R cruz P, que no es otra cosa que el propio vector L. Pasando en limpio, fíjense que ahora vamos a tener una expresión que de alguna manera me relaciona ese campo magnético que siente el electrón, producto de estar ahora en el centro de un núcleo que orbita a un radio R, va a estar relacionado con la cantidad de movimiento angular que justamente tiene ese electrón, ¿sí? Entonces con esto, que era la relación que de alguna manera necesitábamos para llegar a la energía expresada como está ahí arriba, ¿verdad? De alguna manera lo que vamos a hacer es encontrar justamente cuánto vale ese parámetro constante E sub 0 que multiplica ese producto, ese producto en realidad de operadores. En este caso podemos verlo como un producto de vectores. Bien, entonces ahora sustituyendo, tenemos un signo de menos aquí, por las expresiones, bueno, primero la asociada al momento magnético, multiplicado por la expresión asociada a ese campo magnético, nos va a quedar la expresión final. Esto está multiplicado por L, ¿sí? Fíjense que ahora nos queda, bueno, al eliminar aquí el signo de menos, nos queda la expresión final que tenemos desarrollada ahí en las transparencias. Vamos a simplemente copiarla aquí, recordando de que esta expresión bien, aclarando que el factor G aquí es simplemente el factor de spin, el factor G de spin, y lo demás son todos constantes universales. Obviamente tenemos incluido el número z, que bueno, en parte ya nos está diciendo que justamente la interacción spin-orbital básicamente va a ser esa energía asociada a la interacción va a ser más grande cuanto más grande sea el núcleo de ese átomo en cuestión. ¿Sí? Eso es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, obviamente recordemos que aquí falta multiplicar esta expresión por el factor 1/2, ¿sí? Que es en realidad el factor, digamos, que tenía origen relativista, que se llama factor de Thomas, ¿sí? Con esto llegamos a la expresión final para la energía de interacción spin-orbital. Bien, veamos ahora entonces cómo podemos encontrar cuáles son los números cuánticos que mejor describen el estado fundamental ahora de átomos polielectrónicos, es decir, con más de un electrón. Para ello recurrimos a algo que ustedes ya conocen de cursos previos, que son las reglas de Hund. Básicamente, a partir de aplicar estas reglas podemos encontrar entonces cuáles son los números cuánticos que mejor describen ese estado fundamental.
A modo de recordatorio, entonces, la regla número uno nos decía que se debe maximizar el número cuántico S, ¿sí? El número cuántico total S, este, para de alguna manera minimizar lo que es la energía de repulsión coulombica, ¿verdad? Básicamente este, es imposible, digamos, que digamos que un electrón tenga los mismos números cuánticos, digamos, ¿sí? Entonces ahí entra el principio de discusión de Pauli, que lo que nos dice es que si los números n, l y m sub l son iguales, entonces se deben diferenciar por por tener un número diferente de spin, ¿sí? Es decir, no pueden tener los cuatro números iguales, digamos, dos electrones, ¿sí? Obviamente el principio de exclusión de Pauli se aplica únicamente a electrones, es decir, digamos, que tengan números de spin que sean de un medio, ¿sí? Y no a los bosones y otras partículas, ¿verdad? Bien, recordemos entonces la segunda regla es: dada la maximización de ese número, del número cuántico S, es decir, del total, el número cuántico total S, una vez esté maximizado, lo que se debe proceder es a maximizar ahora el número cuántico L, ¿sí? Sería el total también. También, digamos, en principio para minimizar la energía coulombica, y en este caso uno, bueno, puede valerse de que justamente el número cuántico L tiene su análogo clásico, puede de alguna manera asociarlo a el hecho de que dos electrones roten o orbiten en diferentes sentidos, digamos, básicamente para verlo de alguna forma más visual. Finalmente, la regla número 3 lo que nos dice es que una vez maximizados el número cuántico S y el número cuántico L, encontramos el valor de J simplemente haciendo el valor absoluto de la resta del número cuántico L menos el número cuántico S en caso de que la capa esté menos ocupada que semillena, ¿sí? O bien el valor absoluto de la suma de los dos números cuánticos L y S nos va a dar el número cuántico J en caso de que la capa esté más ocupada que semillena, ¿sí? Eso lo vamos a ver con un ejemplo ahora, o vamos a recordarlo, digamos, porque son concepto que ustedes ya conocen. Bien, entonces con esto podemos encontrar justamente la expresión, digamos, para los átomos en principio aislados en su estado fundamental. Una vez encontrados los tres números cuánticos S, L y J, ¿sí? Hay una simbología que nos permite de alguna manera ver todo eso condensado, ¿verdad? Esa simbología que vamos a utilizar básicamente tiene la información del número cuántico L expresada como una letra S, P, D, F, G, H y así siguiendo, digamos, el abecedario para describir justamente el número total L, ¿verdad? Si es 0, 1, 2, 3, 4 y así respectivamente, ¿verdad? Después en el superíndice izquierdo tenemos lo que sería la multiplicidad total del spin dada por el producto de 2s más 1, y en el subíndice derecho tenemos directamente el número cuántico J. Bien, la aplicación de las reglas de Hund justamente nos permiten predecir entonces el estado fundamental, pero no funciona, digamos, del todo bien al correlacionarlo con datos experimentales, ¿sí? Básicamente da muy buenas predicciones o correlaciones con datos experimentales para el caso de átomos de tipo 4F, ¿sí? O incluso de niveles energéticos mayores, un 5F también, para los cuales se puede relacionar el momento efectivo que tienen expresado ahí
El momento efectivo surge digamos, de la expresión que definimos previamente para simplemente el momento magnético, que justamente se basaba en el producto de la constante G o del factor G de Landé, que vimos previamente, el magnetón de Bohr, y en ese caso estábamos hablando del operador J, ¿sí? Aquí simplemente tenemos expresado en función del valor esperado ya de ese operador aplicado, digamos, a la función de onda, ¿verdad? Que viene dado justamente por la raíz cuadrada de el número cuántico J por J más 1, ¿sí? Entonces, a partir de esa expresión, podemos calcular para diferentes átomos, en particular lo vamos a hacer para lantánidos, que son los que dan mayor correlación. Luego vamos a ver cómo de alguna manera podemos modificar, entre comillas, esta predicción para extenderlo a átomos que no sean exclusivamente lantánidos, 4F o ya les decía de algún nivel energético mayor. Pero en este caso veamos la tabla, que lo que tiene es básicamente maximizado ya justamente el número cuántico S, el número cuántico L y el número cuántico J para cationes más 3 de diferentes lantánidos que se observan ahí. Bueno, obviamente tiene la configuración electrónica, ¿sí? Cuántos electrones F tiene cada lantánido de esos en su estado fundamental. Después lo que tiene es la simbología que definimos previamente, ¿sí? Para cada justamente configuración electrónica. Y lo que tenemos después en esa tabla es el cálculo del momento efectivo, que también vimos, acabamos de ver en la transparencia anterior, calculado teóricamente digamos, a la izquierda, y a la derecha el valor del momento magnético experimental, que como ustedes verán se acerca bastante, es decir, tiene muy buena correlación, salvo alguna excepción que ahora brevemente podemos discutir. Antes que eso, bueno, simplemente aclararles que este valor de mu experimental, es decir, del momento magnético experimental, está seguramente está medido para un sistema que está compuesto por algún óxido o algún compuesto que tenga estos lantánidos y que de alguna manera estén diluidos, ¿verdad? En esa matriz, digamos, sólida, ¿sí? Seguramente estén medidos de esa forma. Es por eso que, por ejemplo, tenemos algunos casos que no se pueden medir, o porque o sea, o no se formó ese compuesto o por algún otro motivo, ¿sí? El caso que en realidad marca la excepción ahí, que comentábamos recién, ¿sí? Digamos, no debe opacar la gran correlación que tienen casi todos los lantánidos, como ustedes verán, en valor experimental con el valor efectivo. Pero, como les decía hoy, el caso del samario y el europio, en samario más 3 y europio más 3, fíjense que el valor experimental se aparta bastante del valor que de alguna manera predicen las reglas de Hund para el estado fundamental, ¿sí? Esto en particular para estos dos átomos podría deberse a que en los dos casos poseen, digamos, ante energía térmica o alguna energía externa al sistema que está presente, digamos, en un experimento, tienen posibilidad de, digamos, de intercambio de niveles energéticos, tienen algunos estados que son muy cercanos, entonces puede eso a la hora de hacer el experimento puede estar sucediendo, digamos, y obviamente el valor medido o obtenido experimentalmente se va a alejar un poco del que nos predice las reglas de Hund, ¿sí? Recordemos que esas son dos excepciones, ¿sí? Samario y Europio en particular son bastante conocidos por sus efectos luminiscentes, justamente por este tipo de transiciones que pueden exhibir a estos niveles de energía, digámoslo así.
Bien, vamos a ver entonces, para plasmar en un ejemplo, cómo calcular para un lantánido. Vamos a elegir alguno de estos, y cómo aplicar las reglas de Hund, así a modo de repaso sería, y ver que efectivamente se correlacione con el valor de momento experimental que están medido para sistemas que se podrían asociar a sistemas que de alguna manera no incluyen interacción entre átomos magnéticos y sistemas magnéticamente diluidos, podríamos en principio definirlos. Bien, recordemos entonces cómo encontramos la expresión para el estado fundamental de un átomo, por ejemplo, que lo pueden encontrar en el repartido de ejercicios. Eh, Hagamos el caso del herbio 3+, ¿sí? En el caso del herbio 3+, tenemos que su estado fundamental está dado por la configuración electrónica 4F10, ¿sí? Eso básicamente lo que nos quiere decir es que, bueno, recordemos antes que nada que los orbitales F pueden ser de 7 tipos, digamos. Hay 7 tipos de orbitales F que los podemos representar de esa forma. Básicamente aquí vamos a poner el número para el caso de L. Si esto vamos a maximizarlo por aquí. -1, -2 y -3. ¿Sí? Entonces, básicamente ahora lo que pasamos es justamente aplicar las reglas de Hund, ¿sí? Para encontrar los números S, L y J. Entonces, para maximizar primeramente el número cuántico S, el número cuántico total, fíjense que tenemos 10 electrones de valencia en este caso, para esta configuración, con lo cual tenemos primero que nada una capa semillena, pero que a su vez tiene 3 electrones adicionales más. Fíjense que al ponerlos todos paralelos al principio, estábamos maximizando el S, después aquí no queda otra que ponerlos antiparalelos, ¿verdad? En un mismo orbital, justamente para minimizar la energía. Una cosa que hicimos ahí fue, además de maximizar el S, estamos maximizando el L, ¿verdad? Porque en realidad empezamos a llenar, digamos, a ocupar los orbitales con mayor número L. Bien, básicamente entonces ahora podemos calcular cuáles van a ser esos 3 números cuánticos. El S total, fíjense que queda dado ahora por la presencia de 4 electrones desapareados, cada uno con spin 1/2, con lo cual tenemos una expresión de S igual 2. Por su parte el L, aquí va a tener, digamos, como la capa está semillena, eso resetea el valor de L, ¿sí? A 0, y después tenemos 3 electrones que van a tener un L de 3 más 2, un L total, más 1, ¿verdad? Esos son los 3 electrones que nos aportan el valor de L, ¿sí? En este caso nos da 6. Después el valor de J se obtiene, recuerden que se puede obtener como el valor absoluto de la suma o de la resta, dependiendo si los electrones ya están, que ocupan, digamos, siguiendo las reglas de Hund, están por encima de la semicapa llena o por debajo de la semicapa llena. Sí, en este caso estamos por encima, ¿verdad? La capa está más ocupada que semillena, ¿verdad? Entonces, para este caso, como habíamos visto, nos queda simplemente el resultado dado por la suma de ambos números, ¿sí? Fíjense que sería el valor absoluto de L más S. Y aquí aclaremos que está más ocupado que semillena, ¿sí? Con lo cual nos queda un número de J igual a 8, ¿sí? Con esto entonces podemos ir a nuestra ecuación del mu efectivo que tenemos en la transparencia anterior, ¿sí?
ese mu efectivo para esta configuración de estado fundamental se puede calcular como el factor G de Landé, ¿sí?, por el magnetón de Bohr, ¿sí?, por la raíz cuadrada del número cuántico J por J más 1, ¿sí? En otras palabras, se dice que este sistema, para este sistema, en el cual obviamente eh, eh, el número J está asociado justamente a la combinación de S y L, se dice que el número J es un buen número cuántico que describe este sistema, ¿sí? Esto vamos a verlo después para otro tipo de átomos que no están así, digamos. Por ejemplo, metales, átomos de transición y algún otro tipo de átomo. Bien, entonces, en otras palabras, lo que necesitamos es, ya tenemos el número J, pero lo que necesitamos es justamente el valor del factor G de Landé, que si recuerdan lo habíamos demostrado, habíamos llegado a una expresión para el valor G de Landé en las transparencias anteriores, ¿sí? Básicamente ese factor G de Landé se puede describir como 3 medios más, sería aquí la S por S más 1, que lo tenemos por aquí, ahí está, menos L por L más 1, todo esto sobre 2J por J más 1. ¿Sí? Esta expresión la demostramos en unas transparencias previas. Bien, entonces con estas dos cosas podemos ahora calcular justamente el momento efectivo para este caso. El valor de G sub J lo podemos calcular simplemente haciendo las cuentas. Yo aquí no voy a hacer las cuentas, obviamente, por un tema de tiempo, pero sí les puedo decir que el resultado de este valor, es decir, luego de calcular el G sub J y luego de multiplicar por la raíz cuadrada de J por J más 1, ya directamente nos da algo así como 10,60, ¿sí?, por magnetón de Bohr, ¿sí? Recuerden que el magnetón de Bohr es una constante universal y que de alguna manera ya nos está dando las, digamos, las unidades de este sistema. Fíjense que habíamos dicho que el magnetón de Bohr lo definimos para un electrón orbitando, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos de alguna manera es que el momento efectivo para este caso es, digamos, unas 10 veces mayor a un magnetón de Bohr, digamos, en otras palabras se puede decir así. ¿Ah? Si ahora vemos, si comparamos este valor con el valor experimental que se puede medir para algún compuesto, tenemos que justamente es prácticamente igual, ¿sí? Con lo cual tenemos una correlación bastante buena entre experimento y teoría. Veamos ahora cómo, por ejemplo, el entorno que tiene un átomo que seguimos considerando aislado, en este caso vamos a ver el caso concreto de un entorno que es provocado por la teoría de campo cristalino, que básicamente hoy en día digo ya no, hace varios años, ha sido mejorada por la teoría de orbitales moleculares, ¿verdad? Veamos entonces ahora cómo afecta entonces la presencia de cierto tipo de átomos que de alguna manera están en un entorno de ese átomo aislado. Obviamente aquí ya estamos hablando de que entre el átomo aislado y esos átomos que forman parte de ese entorno puede eventualmente haber un enlace químico, ¿verdad? Ya, digamos, no solamente pueden estar cercanas las cargas, sino que esos orbitales se pueden solapar de alguna forma y formar un enlace químico, ¿sí? Básicamente hay muchos tipos de entorno, básicamente que tienen diferente simetría, ¿verdad? Aquí están representados dos quizá de los más usuales, pero
Obviamente hay muchos más y no vamos a ahondar en demasiado detalle en esto. Ahí en la figura, en la figura A, se observa un típico entorno octaédrico que tiene un átomo, ¿sí? Básicamente está rodeado por 6 átomos. Eh, Típicamente en óxidos magnéticos esos átomos son oxígenos, ¿sí? Que rodean a un átomo metálico. Y en la figura B lo que tenemos es un entorno tetraédrico, ¿sí? En el cual tenemos 4, digamos, primeros vecinos de ese átomo magnético M, ¿sí? Ustedes recordarán que los diferentes entornos de estos diferentes entornos de coordinación de estos átomos van a provocar un desdoblamiento, digamos, de los niveles energéticos asociados a en particularmente a los orbitales D, ¿sí? Vamos aquí a recordar que los orbitales D se pueden justamente desdoblar en los T2G y los E sub G, que van a tener diferente energía, ¿verdad? Cuando están en un entorno octaédrico, ¿sí? Básicamente los orbitales de T2G, que corresponden a los orbitales D que se encuentran en la diagonal de los planos, digamos, YZ, XZ e YZ, respectivamente, van a tener menor energía porque no tienen, digamos, en esa dirección, digamos, en su cercanía a un átomo que forma parte justamente de ese entorno de coordinación. Por el contrario, los orbitales D sub Z2 y D sub X2 menos I2, los denominados E sub G, apuntan justamente en el eje Z, ¿sí? y en el eje XY. Entonces esos, si ustedes ven en la figura, justamente van a tener una repulsión mucho mayor, ¿sí? Y básicamente van a tener mayor energía, ¿sí? Por su parte, en entorno tetraédrico, los orbitales, siempre hablando de orbitales D, en este caso los T2G, digamos, para hacerlo más genérico, que apuntan en la dirección definida por la unión del átomo central con los átomos, digamos, en las esquinas, lo que sería del cubo, de ese cubo que describe el tetraedro en realidad, va a estar afectada justamente por la presencia de ahora de esos átomos de coordinación, por lo cual la energía aumenta de esos orbitales, ¿sí? Y por su parte, los orbitales D sub Z2 y D sub X2 menos I2 van a tener ahora menor energía. Si pasa lo contrario a lo que sucede en el caso del entorno octaédrico, ¿sí? Esto es bien conocido y se sabe que mayoritariamente afectan justamente a orbitales de tipo D. Y de hecho el efecto del campo cristalino es quizá más notorio en este tipo de compuestos, ¿sí? No va a afectar tanto a lantánidos 4F como los que vimos hace un rato, sino que va más bien a afectar a justamente átomos que son metales de transición, por ejemplo, ¿sí? Típicamente de 3D, 4D y así. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son las diferentes clasificaciones a grandes rasgos que se pueden hacer para los diferentes, digamos, átomos, o la diferente configuración electrónica de los átomos. Bueno, en este tipo de cuestiones, ¿sí? Obviamente el entorno octaédrico y el tetraédrico no son los únicos entornos de coordinación, como ya mencioné. Hay un número muy grande de variables que pueden estar dadas por efectos de entorno, ¿sí? Por la simetría de ese entorno y por varios motivos, digamos, ¿sí? A grandes rasgos, esto que se menciona aquí, que es para diferentes configuraciones electrónicas en diferentes entornos, en particular octaédricos y tetraédricos, se cumplen algunas tendencias generales, pero no son para nada absolutas, ¿sí? Aquí aprovecho un paréntesis
Recomendarles en caso de que sí estén interesados en evaluar cómo afecta cada simetría, cada entorno de coordinación a ese átomo magnético, es decir, cómo afecta el entorno justamente químico de ese átomo magnético, les puedo recomendar que hagan el curso que específicamente trata de esto, que es el magnetismo molecular y en compuestos de coordinación, que lo pueden cursar en inorgánica. Este, y bueno, ahí justamente se discute más a fondo este detalle, digamos que nosotros lo vamos a tratar de forma más general, ¿sí? Para justamente no ver dos cosas en cursos diferentes, digamos, ¿eh? Ver lo mismo en dos cursos diferentes. Entonces, en nuestro caso, vamos a quedarnos con más bien las generalidades, más que con algún caso particular. Fíjense que para entornos octaédricos de alto spin en particular, las configuraciones que son de tipo D3, D4, D5, D8 y D9, eh, y en el caso de las D1, D2, D5, D6 y D7, pero con entornos tetraédricos, el efecto del entorno, ¿sí? O aquí dice el desdoblamiento por una distorsión de la simetría cúbica, es decir, ya sea por un entorno octaédrico o tetraédrico, como en el segundo caso, eh, básicamente va a ser mucho más preponderante que la energía asociada a la interacción spin-orbital que desarrollamos en las primeras transparencias, ¿sí? Esto como una cosa general, digamos, ¿no? Recordemos que esas configuraciones electrónicas, obviamente no están elegidas al azar, tienen un origen, tienen su motivo, que no vamos a detallar aquí. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo pueden encontrar muy desarrollado en el libro de Goodenough, que justamente trata el entorno químico que tienen, o el efecto del entorno químico en las propiedades magnéticas de los compuestos, ¿verdad? Básicamente nosotros nos vamos a quedar con esa tendencia general, que por otro lado, en el caso de tener otro tipo de configuraciones, fíjense que ahora para entornos octaédricos, configuraciones de alto spin, con configuraciones de 1, D2, D6 y D7, y en el caso de entornos tetraédricos, con configuración D3, D4, D8 y D9, ahora el desdoblamiento, o sea, la distorsión de la simetría cúbica, producto de un entorno octaédrico o tetraédrico, va a ser menos preponderante que la energía de iteración spin-orbital, ¿sí? La energía de interacción spin-orbital es algo que es intrínseco de un átomo, ¿sí? O sea, en realidad siempre va a estar. Lo que pasa es que su peso puede ser más o menos preponderante dependiendo del caso que estemos estudiando, ¿sí? Bien. Entonces, a grandes rasgos, nosotros quizá nos quedemos con esta interpretación de esto que es obviamente una simplificación, yo diría que bastante grosera, pero para un curso relativamente introductorio de magnetismo yo creo que es más que suficiente, ¿sí? Vamos a tener entonces a grandes rasgos, ¿no? Tres tipos de campo cristalino, ¿sí? Los campos fuertes, ¿sí? Esos entornos que van a realmente tener una energía asociada grande en un átomo aislado, ¿sí? Em, Básicamente que van a ser, en otras palabras, mucho mayor a la energía asociada a las interacciones spin-orbital y obviamente a las energías meramente electrostáticas. Son muy comunes en orbitales de tipo 4D y 5D, pero también en orbitales 3D de alta valencia, como por ejemplo hierro 4+, cobalto 3+, y níquel 3+, ¿sí? Digamos que en términos generales, para generalizar aún más, todos aquellos orbitales 3D, 4D y 5D van a estar fuertemente afectados por el entorno, ¿sí? Independientemente de la simetría que tenga ese entorno, podemos decir así, van a estar bastante afectados.
Los campos medios, ¿sí? Básicamente son intermedios, van a tener un desdoblamiento por campo cristalino, un efecto del entorno, que va a seguir siendo mayor a la energía de interacción espino-orbital, pero ahora van a ser menores que la interacción electrostática, ¿sí? Este quizás sea, digamos, se van a dar mucha variedad de casos aquí, con lo cual es difícil de alguna manera ejemplificarlo, digamos, con casos particulares. Por otra parte, y finalmente, los campos débiles van a ser aquellos que producen un desdoblamiento por campo cristalino o un efecto de entorno que va a ser menor a las interacciones espino-orbital, y es típico de electrones 4F y 5F, ¿sí? Esto, bueno, de alguna manera ya pudimos tener una idea preliminar de esto cuando aplicamos las reglas de Hund, ¿sí? Directamente sin tener en cuenta ningún efecto de entorno, a el caso de átomos lantánidos, como vimos previamente, y de alguna manera vimos que las reglas de Hund se cumplen bastante bien, o mejor dicho, predicen muy bien cuál es el estado fundamental de un átomo, pero además nos permiten correlacionarlo con cuestiones experimentales, ¿sí? Vamos a ver que para el caso de los átomos que son de configuraciones tipo 3D, 4D y 5D, el efecto entonces del entorno, como decía la transparencia anterior, es muy fuerte, ¿sí? Y por lo general dejan a la interacción espino-orbital casi que despreciable comparada con la energía asociada a ese campo cristalino, ¿sí? Por lo general, lo que sucede es que uno puede de alguna manera, para predecir ahora el valor de ese momento efectivo que vimos previamente para los lantánidos, uno puede seguir de alguna manera prediciendo ese valor, pero puede asumir que el efecto del campo cristalino es tan grande que lo que termina siendo es un orbital quenching, ¿sí? Quizás la traducción no es del todo adecuada, pero puede ser como un efecto de apantallamiento orbital, que en otras palabras lo que termina haciendo es, de alguna manera, el efecto ese que hace el entorno es tan fuerte que termina apagando la cantidad de movimiento angular orbital asociada a ese átomo. En otras palabras, lo que termina diciendo es que el mejor número cuántico de este sistema ya no va a ser J, sino que como L se cae a cero, ya J directamente es igual a S, ¿verdad? Porque es, digamos, la suma. Entonces, usualmente en algunos textos van a encontrar por ahí que van a decir que para la mayoría de, esto de vuelta es una generalidad, para la mayoría de los átomos de transición, el mejor número cuántico ya no es J, o sea, tener en cuenta las interacciones spin-órbita aquí no pesa demasiado, sino que directamente el mejor número cuántico es ese, ¿sí? Y obviamente es más sencillo de computar y de trabajar. Entonces es una aproximación que funciona bastante bien y adecuada, y que obviamente minimiza los cálculos que se puedan realizar con este tipo de compuestos, ¿sí? Veamos en la siguiente tabla cómo se pone de manifiesto este efecto justamente. Fíjense que en la siguiente tabla tenemos ahora átomos que son cationes en todos los casos de configuración 3D, de 3D1 a 3D10. Fíjense que tenemos el valor del número cuántico S, el número cuántico L y el número cuántico J predecidos por las reglas de Hund aplicadas tal cual, y el término asociado a la predicción o al aplicar las reglas de Hund tal cual las definimos previamente. Ahí tienen calculado en la primera columna del mu efectivo el cálculo teniendo en cuenta que J es el número que describe mejor el sistema, es decir, en otras palabras, diciendo que el valor de L que nos predice las reglas de Hund es el valor de L de estado fundamental,
Y eso sigue siendo válido, ¿sí? Lo que no va a describir tanto ese al caso experimental real que vamos a observar. Bien, entonces, si bien esta, de vuelta, insisto, es la configuración electrónica, el estado basal, y esos son los números cuánticos que predice la regla de Hund, fíjense que hacer el cálculo de modo efectivo, utilizándose los valores de J que ven ahí, nos dan valores que en algunos casos coinciden, pero en la gran mayoría de los casos vemos que no tienen una buena correlación con los valores de modo experimentales medidos para digamos, compuestos que tienen estos átomos de alguna manera, de alguna forma diluida, ¿sí? En algún sistema en particular, ¿sí? Fíjense que no hay una buena correlación entre esos valores. Sí la hay, o sí mejora mucho, cuando tenemos en cuenta que el efecto del entorno, que afecta mayoritariamente a este tipo de orbitales, lo que provoca es el orbital quenching, ¿sí? Es decir, en otras palabras, hacemos la cuenta ahora de modo efectivo no con J, sino directamente con S, asumiendo que sea el efecto de, de aplacamiento orbital. Entonces fíjense que ahí tenemos una buena correlación, ¿sí? O mejora bastante la correlación de ese valor calculado con el valor obtenido experimentalmente, ¿no? Veamos un ejemplo ahora para un átomo de configuración 3D y ver que efectivamente esto sucede de esa forma. Bien, veamos cómo queda ahora el ejemplo para un átomo 3D, en este caso cromo 3+, con una configuración 3D3. Si aplicamos la regla de Hund en este caso, vamos a tener que, bueno, recordando que los orbitales D son de 5 tipos diferentes, al tener 3 electrones de valencia, maximizando S, nos va a quedar directamente la suma de esos 3 electrones desapareados. Será 3 por 1 medio, que son 3 medios. Para el caso de L, en este caso ya quedaron maximizados, expresados así de esta forma. Y el número el número total de L va a estar dado por la suma, que va a ser en este caso 2 más 1 más 0, que es igual a 3. Y finalmente el valor del número cuántico J, en este caso que la capa está menos que semillena, se traduce a la resta, ¿sí? El valor absoluto de la resta de L menos S. ¿Sí? En este caso fíjense que nos queda 3 menos 3 medios, que justamente nos quedan 6 medios menos 3 medios, 3 medios. Con eso encontramos los números cuánticos que describen el estado basal aplicando las reglas de Hund, ¿sí? Recordemos que entonces el valor del mu efectivo se podía calcular como el factor G de lambda D por magnetón de Bohr por la raíz cuadrada del valor J, ¿verdad? Del valor de J por J más 1. Entonces, recordando que el factor G de lambda D tenía la siguiente expresión, como vimos en el ejercicio anterior, esto todo sobre 2, perdón, aquí es al revés, es S por S más 1, y aquí es L por 2J por J más 1. Bien. Entonces, aplicando las reglas de Hund, ¿qué vamos a obtener? Bien, un valor de mu efectivo que aproximadamente, haciendo todas las cuentas con ese factor G de lambda D, que nos va a dar aproximadamente, vamos a poner aproximadamente aquí, 0.77 magnetones de Bohr. ¿Sí? Que claramente dista bastante del valor experimental. El valor experimental es aproximadamente igual a
3.85 magnetón de Bohr. Entonces veamos aquí cómo influye justamente el entorno, digamos que termina pesando más que la energía de interacción spin-orbital, y aplicando justamente el fenómeno de orbital quenching para este caso, es decir, si asumimos ahora que el número cuántico L es 0 por efecto de entorno, nos va a quedar simplemente que el número cuántico S va a ser igual a J, con lo cual vamos a decir que S va a ser un buen número cuántico para describir este sistema. Fíjense que si ahora hacemos ese cálculo, directamente el mu efectivo, considerando L igual 0, va a simplemente ser G sub J, para L igual 0, va directamente a ser G sub S, ¿sí? Que habíamos dicho que era igual a 2, por el magnetón de Bohr por la raíz cuadrada de ahora S por S más 1. Bien, entonces haciendo las cuentas con esta expresión, es decir, simplemente considerando a S como un buen número cuántico para este sistema, el mu efectivo entonces, considerando orbital quenching, para este caso nos da aproximadamente 3,87. ¿Sí? Vamos a poner aproximado aquí. 3,87 magnetón de Bohr, que como ven tiene una excelente correlación con el valor que tenemos experimentalmente.